Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos concentrar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Señor, someter todas nuestras facultades, ver todas nuestras facultades mentales, decisivas, emocionales, sentadas en una mesa para escuchar todo lo que el Espíritu Santo le quiere decir. Subordinamos, ponemos bajo las órdenes del Espíritu Santo todas nuestras facultades hoy. Hacemos caer nuestros propios argumentos, nuestros propios, Señor, pensamientos humanos y queremos escuchar tu palabra todos, Señor, con una atención fina y perfecta para que al final de este tiempo, Señor, todos sepamos que tú nos hablaste, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hoy vamos a ver un tema que el Señor quiere que nosotros lo podamos afirmar en nuestro corazón y se llama la bendición de una exhortación. Y este tema yo quiero pedirles que le pongan mucha atención o que todos pongamos atención y yo voy a ir leyendo algunas cosas, pero va a ser importante que todos la podamos meditar. Cuando vamos a hablar de exhortación hoy, quiero que hablemos de la exhortación como un ecosistema o parte del ecosistema de la iglesia o como el medio ambiente, ¿verdad?, que debemos transpirar los creyentes. Cuando uno piensa en un medio ambiente, piensa en ese entorno que posibilita la vida. Nosotros pensamos en los árboles y sabemos que eso es parte del medio ambiente que posibilita la vida. Pues la exhortación en la iglesia, hermanos, es precisamente lo mismo. Es parte del ecosistema de la iglesia de Cristo y por eso el Señor de seguro quiere que nosotros afirmemos esta verdad. Vamos a partir de Hebreos capítulo 3, versículo 13, para que podamos poner mucha atención a esto, porque el apóstol que escribió la carta a los hebreos dice antes, exhórtense, dice, los unos a los otros mientras se dice hoy. ¿Cómo dice ahí? Exhórtense los unos a los otros mientras se dice hoy. En la siguiente diapositiva habla un poco sobre esto y dice que este versículo el apóstol está instando a los miembros del cuerpo a exhortarnos ¿cuándo? Todos los días. Por eso dice, mientras se dice hoy, dice el escritor, deben exhortarse todos los días. Es decir, lo que quiere el escritor es que podamos vivir en la responsabilidad, hermanos, de poder exhortar a otros, pero también en la responsabilidad de recibir una exhortación. Entonces, cuando yo miro que el apóstol está escribiendo y diciendo, exhórtense unos a otros, en nuestras palabras puedo entender que él está diciendo, desaten este medio ambiente entre ustedes. Porque a veces el medio ambiente de la exhortación como que se acabó en la iglesia del Señor. Entonces él está diciendo, actívenlo de nuevo, vuelvan a activar esto como un medio ambiente, vuelvan a activar este ejercicio espiritual saludable que va a suministrar la vida de Cristo entre ustedes. Yo quiero que ustedes traten de aprenderse este concepto último que acabo de decir. He dicho que el apóstol cuando dice exhórtense los unos a los otros está diciendo activen el medio ambiente de la exhortación entre ustedes. Actívenlo, porque a veces tenemos a alguien que pudiésemos decirle algo y no lo hacemos. Entonces el Señor quiere activar este medio ambiente en la iglesia. Y este último trate de repetirlo, es activar el ejercicio espiritual, repita eso, activar el ejercicio espiritual saludable que suministrará la vida entre los creyentes. Cuando hablamos de suministrar, que usted le escucha bastante acá, nosotros nos suministramos, es que el Señor nos entrega algo a nosotros y porque el Señor nos lo entrega, nosotros lo pasamos a otra persona. Entonces, nosotros debemos orar, hermanos, para que en nosotros
se active esta práctica o este ejercicio espiritual saludable que va a suministrar vida. Miren, nunca estoy hablando que la exhortación va a suministrar hostilidad, va a suministrar el que descarto a la otra persona, porque cuando yo hablo con alguien para exhortarlo, jamás debo descartar a esa persona, jamás la debo aniquilar, jamás debo ser hostil con esa persona. Lo que tiene que hacer esa práctica espiritual saludable entre nosotros es suministrar la vida de Cristo. Eso es, suministrar la vida de Cristo entre nosotros. Entonces, cuando miramos que dice exhórtense los unos a los otros, tenemos que captar que no debe haber ninguna duda entre nosotros, que cuando el escritor dice esto, no cabe la hostilidad. Incluso lo hablábamos la vez pasada, que exhortación no es sinónimo de regaño. Cuando alguien dice, mira, vamos a hablar, ya me va a regañar. No, cuando nosotros usamos esa frase es parte de una vida anímica que traemos de atrás, pero la vida espiritual es me va a exhortar, es decir, el pastor, el hermano me va a suministrar la vida de Cristo. Amén. Me va a suministrar la vida de Cristo. Entonces vamos a pasar al primer concepto de lo que es exhortación y vamos a tratar de aprenderlo. ¿Está bien? Exhortación es animar a las personas a practicar lo que se ha enseñado. Repítalo. Es animar a las personas a practicar lo que se ha enseñado. Cuando nosotros vimos el domingo pasado, Hebreos capítulo 5, verso 12, aquí, es interesante ver que el escritor dice que ustedes ya debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la vida cristiana o los rudimentos de la palabra. Porque debiendo ser ya maestros, y dice, después de tanto tiempo, es decir, el apóstol está haciendo una exhortación, está animando a las personas a que pongan en práctica lo que se les ha enseñado. Cuando nosotros leemos Isaías 55:11, dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no debería regresar a él vacía, ¿sí o no? No va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. De un decreto divino y establecido por Dios, que cuando Dios abre su boca y envía una palabra, lo que se espera de aquello a que se envió la palabra es que haya una respuesta de obediencia a esa palabra. Si no, esa palabra estará persiguiendo, estará moviendo el cosmos, hermano, para que aquellos para quien fue dada esa palabra se cumpla. Por eso es que al final la gente que un día estará en el infierno no tendrá excusa. Porque cuando Dios soltó una palabra, Él dice, es que no va a regresar a mí vacía. Es decir, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para tener una respuesta de obediencia. Y ahí es donde entra la exhortación. Cuando nosotros hemos perdido el poner en práctica lo que se nos ha sido enseñado, vendrá alguien como el apóstol que escribió la carta a los Hebreos y nos dirá, ya llevas 15 años en lo mismo. Ya lleva 5 años en lo mismo. Ya lleva 20 años en lo mismo. Eso, hermanos, no es un reclamo anímico, es una exhortación. ¿Por qué? Porque esa práctica o ese ejercicio espiritual saludable está siendo suministrado a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Siguiente concepto. Exhortación es entonces ayudar a las personas a que no se estanquen en la letra. Cuando yo animo a las personas a no estancarse en la letra, yo los estoy exhortando. Tenemos que entender que estancarse en la letra podría tener varias connotaciones. Voy a decirla rápido. Uno es que yo me quede en la letra, es decir, en la ley. Que yo me quedé en la ley en el antiguo pacto y no empecé a vivir la realidad espiritual presente de lo que ocurrió después de la cruz. No empiezo a vivir el nuevo pacto. Segundo, estar estancado en la letra sería, hermanos, que
yo sé tanto de la palabra de Dios, tengo 20, 25 años, sé muchos versículos, hermanos, pero me estanqué en la letra. Ya empecé a perder aspectos de obediencia a ciertas palabras que el Señor me está entregando o el Señor me está dando. Ahora, cuando nosotros podemos ver esto que viene, quiero que lo pongamos, porque el versículo continúa diciendo, adelante, el versículo dice, antes dices, no, perdón, voy a seguir con esto. Dice, entre tanto que llegó, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, entre tanto que llegó, ¿qué le dice? Que se ocupe en la lectura de las Escrituras. Ya explicamos una ocasión y se ha dicho bastante acá. Las Escrituras tienen que ver con los 5 libros de la ley escritos por Moisés y los profetas. Le dice, métete en las Escrituras, métete en la lectura, pero también le dice, ocúpate en exhortación, es decir, lo voy a volver a repetir para que se instale en nosotros, anima a las personas a no estancarse en la letra. Y le dice, ocúpate de la enseñanza. Si usted se fija, Pablo está instruyendo a Timoteo para que aprecie o active la exhortación desde sus dones o los dones que se le habían sido impartidos. Siguiente. Mire, 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra. ¿Qué más dice? Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Solo para que quede en nuestras mentes. Cuando le dice insiste a tiempo y fuera de tiempo, le dice predica la palabra cuando sea fácil predicarla, pero también predícala cuando no sea tan fácil predicarla. ¿Ok? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y le dice, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Cuando yo veo este versículo, lo que puedo ver es la genética de la exhortación. Le dice Pablo a Timoteo, exhorta con mucha paciencia. ¿Qué es paciencia? Es que vamos a exhortar sin alterarnos. Dígale a su hermano, debemos aprender a exhortarnos sin alterarnos. Dígale, te lo digo, pero no te vayas a enojar. Ya estamos enojados cuando nos dicen así, ¿va? Entonces le dice, exhorta con mucha paciencia, es exhortar sin alterarse. En otra palabra más genérica sería, exhorta sin contaminación de la carne. ¿Ven? Porque paciencia, hermanos, tiene que ver con que yo puedo decirte un montón de cosas y lo mereces que te lo diga, pero por amor no te voy a decir esas cosas. Entonces, por eso le dice, exhorta con mucha paciencia, sin alterarte. ¿Verdad que necesitamos recibir esto? Porque a veces no exhortamos con la genética que dice la palabra. Exhorta con mucha paciencia, o sea, sin contaminación de tu carne, y agrega instrucción. O sea, cuando hayas dicho las cosas sin contaminación de la carne, muéstrale a esa persona el camino de lo más exacto. Muéstraselo. Mira, esto está así y así, pero cuando dice instrucción es, muéstrale el camino de lo que es más exacto. Siguiente. Miren lo que sigue en Hebreos 3:13. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, léalo, mientras se dice hoy, no sea que alguno de ustedes se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado. A mí me gusta esto porque siento que el Señor nos está diciendo, tienen que activar esta práctica espiritual saludable llamada exhortación entre ustedes. No se tengan miedo. No se tengan temor de decir las cosas que observan en su hermano. ¿Por qué? Porque eso será un antibiótico, hermanos, que va a sustentar y va a fortalecer el cuerpo espiritual. El cuerpo va a suspender ese sistema inmunológico, lo va a fortalecer
y va a evitar que alguno de ustedes, que alguno de nosotros se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado. ¿Sabía usted, hermano, que en los 20 y tantos de años, yo no sé si usted tendrá más de estar en la iglesia, estar en Cristo, uno ha podido escuchar personas muy fieles en un momento determinado? Personas muy fieles en la congregación o en las congregaciones que un día se reunieron con pastores o con los pastores y dijeron: estamos con ustedes para cumplir el propósito de Dios. Jamás nosotros vamos a traicionar este cuerpo. Jamás vamos a fraccionar este cuerpo. Jamás vamos a desertar de este cuerpo. Y un día, hermanos, ellos hicieron todo lo contrario y vinieron a ser parte del historial triste de la iglesia. Salieron equivocadamente. ¿Sabe por qué? Porque menospreciaron la exhortación desde un culto o menospreciaron la exhortación de manera personal. Aquí está Hebreos 3:3, está claro. Cuando la gente cae o cuando yo caigo en el endurecimiento de mi corazón contra Dios, cegado por el engaño del pecado, es que yo menosprecié la exhortación que venía. Y entonces estas personas han venido a ser las estatuas de sal que hoy apreciamos. Gente que caminó con hombres de fe como Abraham, pero no pudieron entender un solo llamado de atención diciendo: no mires para atrás. Son los Demas de hoy que los pastores dicen como Pablo: Demas me ha abandonado porque amó más las cosas de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo que estamos en esta congregación, cuando Dios sabe que estamos amando más las cosas de este mundo, Dios será fiel en mandarnos a alguien para decirnos: ¡hey, pone atención a eso! Dios no es infiel, Dios no es injusto. Dios le jalará los pies a usted y a mí para que el corazón no se endurezca contra Él. Hermanos, hay gente endurecida contra Dios que asisten a los cultos. Hay gente endurecida contra Dios que ha abierto iglesias en división. ¿Sabe por qué? Porque fueron cegados por el engaño del pecado. El engaño, hermanos, tenemos que entender que usa como vehículo personas. El engaño usa y se transporta a través de personas. Pero lo que me alegra es que la verdad y la exhortación también se transporta a través de personas. O sea, nosotros tenemos que decidir cómo es Dios y el sistema o el ecosistema que Él utiliza para que yo no me endurezca contra el Señor. La mayor desgracia es estar en una iglesia y estar endurecido contra Dios. ¿Sabe por qué es una desgracia? Porque ya no oigo a Dios, ya no veo a Dios y ya no respondo a Dios como Él quiere. Esto es bien importante cuando nosotros lo podemos ver y lo podemos entender. Ahí, cuando nosotros vemos lo que está pasando, lo que el escritor de Hebreos, que se dice que es Pablo, pero no lo sabemos, como decía la pastora Dilcia, pero realmente el escritor es genial espiritualmente para describir que se avecina una desgracia en el corazón de los creyentes y lo único que lo puede evitar es el que nos exhortemos los unos a los otros. Amén. Siguiente. Si deseamos, hermanos, escuche bien esto, no caer en la ruina de estar endurecidos contra Dios, cegados por el engaño del pecado, debemos rodearnos con otros creyentes que nos exhorten, es decir, que nos alienten seriamente. Cuando yo pienso en esto, hermanos, caer en la ruina no es estar sin trabajo, caer en la ruina no es no tener carro, caer en la ruina, hermanos, es que mi corazón ya no responde a Dios, ya no responde al Señor. Y entonces lo que dice la palabra es: sé intencional, rodéate de creyentes que te exhorten, que te alienten seriamente.
Hermanos, debemos ser intencionales y debemos ser serios. Debemos buscar creyentes serios que cuando nosotros estemos cayendo en algo que al Señor no le agrada o algo que me haga estancarme en la letra, esos creyentes serios me sienten en una mesa, en un sofá, en un lugar y me digan, hermano, ¿te puedo decir algo? Sí me lo puedes decir, estás cayendo en esto, pero lo debo buscar. Debo buscar esos creyentes que no me entretengan solamente, que no me la hagan pasar súper bien. No, yo debo rodearme de creyentes serios. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es que puedo caer en la ruina de estar endurecido contra Dios. Nosotros lo hemos visto cuando hay grupos donde sea, hermanos, y los grupos no son serios, no alientan seriamente a través de una exhortación perfecta en el Señor, pasan un montón de cosas. El Señor nos ayude a entender esto. Amén. Siguiente. Cuando alguien se aleja de la comunión del cuerpo, ¿de qué se aleja? Se aleja de la exhortación. Y el siguiente paso en su vida es que está propenso a ser endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, cuando alguien se va alejando del cuerpo, Dios va a tratar de hacerle ver que se está alejando o nos va a hacer ver que nos estamos alejando del cuerpo. Y lo que va a usar Dios es la exhortación. Alguien nos dirá, hermano, no te estoy viendo en los cultos, te extrañamos, a mí me ha pasado, espero, yo sé que a usted también. Y eso que nos dicen, te hemos extrañado, yo lo veo así, es un reclamo del cuerpo, pero no es un reclamo anímico, porque el cuerpo de Cristo reclama, ¿por qué no estás aquí cuando eres parte de nosotros? Y la forma que Dios lo hace a través de un hermano es, te extraño. Un WhatsApp llega, no te hemos visto. No es el momento de enojarse, es el momento de ver y de revisar, me estoy alejando del cuerpo. Y el próximo paso será que voy a ser parte del historial triste de una iglesia. Yo cuando iba, yo cuando asistía, Dios nos ayude a ver esto que estamos aprendiendo hoy todos nosotros. Siguiente. Tenemos que aclarar también que la exhortación es algo exclusivo para el cuerpo de Cristo. Si hay alguien que está fuera de la comunión del cuerpo, no puede exhortar ni ser exhortado. ¿Por qué aclaramos esto? Porque a veces los creyentes hemos sido piedras de tropiezo exhortando a personas que no son creyentes. ¿Está bien? Alguien que no es creyente está muerto espiritualmente y lo que necesita es resucitar. ¿Está bien? No necesita que exhorten. Él no está estancado en la letra. Él lo que está es estancado en su alma totalmente, está muerto. Necesita la vida de Cristo. Ahora sí, si viene a Cristo, puede ser exhortado y puede exhortar. Piensen ustedes con el pescado. Al pescado le sacan las espinas, pero cuando es pez no. Le dio hambre, ¿verdad? Al pescado le sacan las espinas y nunca al que es pez. Igual, alguien que no es creyente no se le puede exhortar. Siguiente. Siguiente. Miren lo que dice este versículo. Quiero que le pongamos mucha atención todos. Porque aunque fue dicho para un determinado grupo de personas por nuestro Señor en ese momento, yo pude ver que es un mensaje para el cuerpo de Cristo también. Y dice ahí en Mateo 7, dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Miremos el primer punto. Siguiente.
Ahí nos muestra lo incorrecto sobre el exhortar. Primero dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Vamos a ver una imagen para que podamos entender eso. Porque a veces lo incorrecto del asunto es, cuando yo tengo vigas, ¿cómo yo puedo decirle a mi hermano que me permita sacarle la astilla de su ojo? ¿Saben cuál es lo incorrecto de eso? Porque la persona teniendo una viga ama sus propias vigas. Son pecado, pero él las ama. Eso es lo incorrecto. Y como ama sus propias vigas insertadas en su propio ojo, no puede ver a Cristo en su plenitud y no puede mostrar a Cristo en su plenitud a través de la exhortación. Entonces, por eso el Señor dice, ¿cómo tú puedes sacarle la astilla al ojo de tu hermano si tú tienes una viga en tu propio ojo? La exhortación para nosotros hoy es, revisemos las vigas que tenemos en nuestro propio ojo. Porque a veces amamos esas vigas. Son pecado, pero las amamos. Y nos miramos bien feos con esas vigas, pero las amamos bastante. Eso es lo incorrecto que el Señor Jesús está mostrando en el asunto. Siguiente. Muestra también ese versículo la vida en que operan los miembros del cuerpo. Ponga mucha atención a esto. Como vivimos en la comunión del cuerpo, vemos como ámbito normal el sacar las astillas de nuestros propios ojos. Así debería ser. Cristo está mostrando la operación de los miembros del cuerpo. Como estamos en la comunión del cuerpo, vemos como normal sacar las astillas de nuestros propios ojos primero. ¿Cómo lo hacemos cuando una astilla se va a nuestro propio ojo o un sucio? ¿Cómo hacemos? Lo hacemos fijándonos en nosotros mismos. Vamos a un espejo, ¿sí o no? Segundo, la sacamos a lo loco. No, la sacamos con cuidado, la sacamos con paciencia y la sacamos no de mala gana. ¿Verdad que así es? Siguiente. Siguiente. Como lo hacemos así con nosotros mismos, así lo hacemos con otros. Significa que si yo no lo hago con cuidado con otro hermano, no saco la astilla con cuidado en otro hermano, significa que yo no estoy sacando mis propias astillas. Hermanos, el Señor nos está llevando a eso, que nosotros podamos entender que Él está tratando nuestras vidas. Usted y yo tenemos astillas, yo tengo muchas vigas. ¿Cuántos tienen vigas? Yo tengo bastantes vigas, yo tengo bastantes astillas. Y entonces puedo ver al Señor en mi vida, en la vida práctica, cuando surgen algunas situaciones, cuando he estado en el hospital con mis papás. Dios, cuando hay alguien que esté enfermo, hermanos, Dios está bregando con esa persona, ya sea afirmándolo, ya sea tocando ciertas áreas de su vida, pero hay un trato de Dios en esa persona. Pero al mismo tiempo está tratando la vida de los que estamos ahí. Y es en ese momento, en las diferentes situaciones, que uno empieza a ver astillas bien fuertes en la vida diaria. Y le dice el Señor, te entrego esto, te entrego lo otro, y podemos ver la soberanía, la gracia de Dios activándose en nuestras vidas y viendo nuestras miserias, viendo nuestras vigas, nuestras astillas, y sabemos cómo al Señor la saca con cuidado, cómo lo hacemos después nosotros con los demás, con cuidado, porque sabemos que duele. Esa es la vida del cuerpo. Cuando la gente saca las astillas de manera incorrecta, lo que deberíamos de entender es que no está sacando sus propias vigas o sus propias astillas. Así que sacamos un nuevo concepto de ahí entonces. ¿Qué es exhortación? Es sacar las astillas del ojo de mi hermano para que pueda ver más a Cristo
y pueda mostrar más a Cristo. Sí, las voy a sacar con mucho cuidado y con mucho amor, porque yo sé que hay que hacerlo con mucho cuidado cuando yo me las estoy sacando. ¿Cómo cambia, verdad, nuestra forma de ver las cosas? Ya no pondremos caras feas ni levantaremos la voz cuando entendamos esto que estamos enseñando hoy. Siguiente. Cuando alguien, hermano, solo vive observando y sacando las astillas de los demás, tenemos que entender algo. O no comprende la belleza de la comunión del cuerpo, o es que está fuera de la comunión del cuerpo. Miren, cuando uno, y usted lo sabe muy bien, cuando usted está llorando, cuando el Señor está tratando su vida, y usted le pide perdón al Señor por sus miserias, y yo le pido al Señor por las mías, y yo le digo, Señor, qué malo soy, cómo cometo errores, y a pesar así me pones a predicar, a pesar así me pones a llegar a otros, y entonces viene alguien y me dice a mí que pecó, que falló, y viene con un gran dolor. La pregunta que viene de cualquiera de nosotros que ha estado siendo tratado por Dios es, ¿ya le pediste perdón al Señor? Y cuando la persona dice que sí, bueno, sigamos adelante entonces. Hermanos, ¿qué tengo que hacer más yo? Si cuando yo le pido perdón al Señor por algo, Él me perdonó ya. Y Él no me está sacando. ¿Y qué montón de astillas te metes? Qué bárbaro, ¿no? Eso es, pero cuando alguien, hermano, no comprende la belleza del cuerpo, de esta comunión, y alguien cae o alguien falla, hará un espectáculo de aquellos que caen. La iglesia no está para dar espectáculos de los que caen. Estamos para restaurarlos más bien en el secreto, para restaurarlos. Amén. La iglesia apostólica debe cambiar esa idea de no es apostólica para herir, sino que somos una iglesia apostólica para sanar, para restaurar, para afirmar a las personas. Siguiente. Cuando Jesús dice ahí hipócrita, tenemos que repetirlo varias veces aquí para que se nos quede, que Jesús no está ofendiendo, Jesús no está diciendo una ofensa, está mostrando una condición espiritual de alguien que aparenta que está en la verdad, pero aborrece la verdad. Y él dice hipócrita. Entonces, ¿a quién está dirigiendo esto? Esa palabra está siendo dirigida para aquellos que no operan o viven en la comunión del cuerpo, pero se quieren inmiscuir en asuntos serios del cuerpo. Uno lo vive, hermanos, donde va. La gente opina que el pastor se roba los diezmos, que cómo actuó el pastor, que cómo hace el otro. ¿Sabe qué sigue diciendo el Señor? Hipócrita. ¿Por qué estás actuando como que te importa, pero no operas o no vives en la comunión del cuerpo? ¿Por qué te inmiscuyes en los asuntos del cuerpo si no eres parte del cuerpo? ¿Se entiende? Entonces, hipócrita es, le está diciendo el Señor, mira tu condición espiritual. Aparentas que amas la verdad, que defiendes la verdad, pero la aborreces completamente. Siguiente. Hipócrita es, ¿por qué aparentas o haces el drama de preocuparte por el cuerpo, pero no vives la vida del cuerpo? Hermanos, tenemos que entender esto porque hoy en día en YouTube se está haciendo un espectáculo de la iglesia, de los errores. Y nosotros tenemos que aprender a no estarle dando like o darle vistas a cosas donde se hace un espectáculo de gente que están haciendo el drama de que aman el cuerpo, pero no viven la vida del cuerpo. Dios no quiere que hagamos un espectáculo de la iglesia, de los errores de la iglesia. Sí. Los que estamos aquí sentados y los que no pudieron estar, somos gente sentados a la mesa y nos cubre el manto de su gracia. No se nota los pecados que hemos cometido, no se nota las faltas que hacemos, porque la sangre de Cristo nos está lavando constantemente y creemos que Él nos perdona, creemos que Él nos lava.
Hermanos, eso es bien importante, la consideración. Siguiente. Vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos. Una exhortación a hermanas maduras en la fe, en la palabra del Señor, hablando de exhortación. Cuando leemos en Filipenses 4:2, Pablo dice en esta carta, exhorto a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Puede quedarse ahí donde está. Cuando uno lee este versículo, Pablo está enviando una carta. Imagínense ustedes, las cartas que el apóstol Pablo enviaba a las congregaciones, estaba leyendo yo que aunque fueron dirigidas para iglesias específicas, se convirtieron en cartas circulares. Es decir, la carta que fue enviada a Corinto fue enviada a Éfeso, la de Éfeso la pasaron a Filipos, a los de Galacia. ¿Para qué? Para que el contenido de las mismas fuera aprovechado por las distancias y los tiempos en que el apóstol Pablo se ausentaba por todo lo que ustedes saben, las limitantes que habían. Entonces, esta carta es enviada y Pablo mira la urgencia de que se lea en un culto como este. Tenemos que saber que Evodia y Síntique eran dos colaboradoras fervientes, colaboradores fuertes del ministerio que Pablo comenzó en Filipo. Fueron casi las fundadoras de la iglesia que estaba en Filipos. Hermanas maduras, hermanos. Pero el apóstol Pablo se da cuenta de que Evodia y Síntique no están en un mismo sentir. La urgencia de enviar la carta es fuerte. ¿Por qué? Porque como tenían madurez y eran casi de las fundadoras de la iglesia, estaban posiblemente ocasionando divisiones en la congregación. Unas se iban con Evodia y otros estaban yendo con Síntique. Y entonces el apóstol Pablo está viendo, como las conoce desde el principio, está viendo, hermanas, que Evodia y Síntique están menguando su utilidad para el Señor. Porque cuando no estamos en un mismo sentir, menguamos, aminoramos, reducimos nuestra utilidad para el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra utilidad es como cuerpo, nunca de manera individual. Entonces Pablo dice, no lo voy a permitir. Y lo que hace el apóstol Pablo, hermanos, es escribir toda una carta. Imagínense, se empieza a leer toda la carta de los filipenses. Pero en medio de los párrafos, cuando la está leyendo el pastor, se lee y dice, exhorto a Evodia que estaba por allá y a Síntique, que porque eran dos bandos como acá, miren, así separaditos. Estaba por allá y la otra por allá, Síntique. Y dicen, les exhorto, les animo a que no se queden estancadas en la letra. Les exhorto a que pongan en práctica lo que les he enseñado. Hay que estar en un mismo pensar, hay que estar en un mismo sentir, hay que tener el mismo pensamiento de Cristo con respecto a la iglesia. Y Pablo empieza a enviar esa nota, pero lo que me llama la atención, hermanos, escuchen esto. Yo lo medité casi hace más de un año esto. Y decía, ¿por qué el apóstol Pablo no les mandó un mensajito aparte, una cartita aparte a ellas dos? ¿Por qué lo menciona en la iglesia? Porque pudiéramos pensar, hermanos, que se van a ofender, ¿sí o no? Yo quiero que analicemos eso. Se van a ofender si se menciona los nombres en público. Y hasta le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué la exhortación se debe hacer en privado? ¿Por qué Pablo la hizo en público? Y sentí como el Señor me fue explicando y me dijo, es que el pensamiento de Pablo era que como Evodia y Síntique tenían la vida de Cristo en ellas, él tenía fe que ellas iban a recibir esta exhortación desde la vida de Cristo que no es ofendible. Eso tenemos que volver a activarlo. El que es ofendible es mi vida anímica, pero la vida de Cristo en mí no es ofendible. ¿Me están comprendiendo esto en el Señor? Porque a veces, hermanos, pensamos,
¿Por qué mencionó el nombre de Edgardo, los pastores? ¿Por qué? Y hacemos más, sudamos calentura ajena. Edgardo está tranquilo ahí, hermano. Está bien que lo mencione. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que Bodia y Cinti que se dieran cuenta qué vida tenían adentro. ¿Qué vida tienen adentro? Porque el que se resiente y se va tiene una vida anímica que lo gobierna. Pero el que tiene la vida de Cristo adentro se afirma en esa iglesia local. No se va, hermanos. No se va. El apóstol Pablo decía, yo confío. No está escrito ahí, pero yo decía, cuando él está escribiendo, yo confío. ¿Lo escribo o no lo escribo? No, lo voy a escribir. Bodia y Cinti que van a volver en sí como el hijo pródigo. Salieron de la vida del Espíritu y por eso no estaban en el mismo sentir. Van a volver en sí de nuevo. Hermanos, tenemos que romper y ayudarle a nuestros pastores. Escuche esto. A que rompan ellos, que el que piensen, podrán decirnos algo a nosotros. Tenemos que más bien acercarnos y decir, mira, como Pablo, ten la confianza de decírmelo. Ten la confianza de decírmelo. Eso es activar el medio ambiente de la exhortación o la práctica espiritual que va a suministrar vida entre nosotros. Mucha gente se endurece en el corazón contra Dios porque le hicimos ver a los pastores que no nos podían decir nada. Le hicimos ver a nuestro entorno, a los hermanos que nos rodearon, que no nos podían decir nada. Tenemos que volver a activar en el Señor este medio ambiente tan precioso. Siguiente. Las hermanas en Filipos que estaban escuchando la lectura de esta carta, lo repito, tenían dos opciones. Recibir esta exhortación en la carne, ya no nos vamos a seguir congregando en Puerta al Cielo. Nos expusieron públicamente, los pastores no nos aman. O, siguiente, recibir esta exhortación en el Espíritu. Recibirla como un regalo de Dios, como una bendición para ser corregidos y no caer en el error. Recibirla como algo sumamente provechoso. Señor, ayúdanos a poder recibir, Señor, el espíritu de esto que acabamos de leer, Señor. Que podamos ver como algo provechoso cuando nos reúnen los hermanos, cuando nos reúnen los pastores para ayudarnos, animarnos a salir del estancamiento de la letra. Ayúdanos, Señor, en eso. Siguiente. Ahora vamos a ver una exhortación a un pastor y a una hermana de la iglesia. Vamos a ver el subtema de una exhortación a un pastor, porque en primer lugar, antes de ser pastores, son nuestros hermanos. ¿Está bien, hermano? Nadie dijo amén, como que no están de acuerdo. Vaya, pues primero son pastores, vaya. Los pastores, antes de esa función, imagínense que los pastores por alguna razón dejen de ser pastores. Ellos siguen teniendo un lazo muy fuerte con nosotros porque primeramente son nuestros hermanos. Por eso este subtema es bien importante. Leámoslo. Apocalipsis 2:20 al 23 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Cuando nosotros leemos esto, si ustedes se fijan, es una exhortación directamente al pastor de entrada. Siguiente. Y entonces le dice, pero tengo esto contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Quiero que por favor, yo sé que me está poniendo atención, pero refuerce su atención en esto que vamos a platicar. Cuando le dice,
tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, le está diciendo, tu pecado, pastor, es tolerar a esta mujer Jezabel. Has permitido, has consentido lo ilícito y te has intimidado con sus aparentes dones, de tal manera que ya miras como normal su comportamiento inmoral. Es fuerte. Y yo estaba meditando un poco sobre esto. ¿Por qué? Porque es posible, hermanos, que el pastor, y quiero que lo puedan ver así, esta hermana llamada Jezabel, no lo miren como un espíritu de Jezabel en este momento. Mírenlo como una hermana que se llama Jezabel en esta iglesia. ¿Está bien? De ella habla este versículo. Entonces dice, cuando dice eso, tu pecado, pastor, tengo contra ti que toleras. Eso que toleras es, has visto lícito lo ilícito. Lo que es malo lo estás viendo como bueno. Y entonces sentí que es posible que los dones que esta hermana estaba impartiendo a la iglesia, digámoslo así, y la influencia que ella tenía, había traído un espíritu de intimidación sobre este pastor. Por eso dice toleras. O sea, no le pudiste decir que estaba en pecado, no la pudiste poner en disciplina. Hermanos, porque a veces, escuchen esto, hay ciertas personas que tienen muchos dones, pero están influenciadas por un espíritu de intimidación. Y ese espíritu lo traen muchas veces y hacen ver que no se les puede decir nada. Y yo quiero que en este momento usted en su espíritu y yo también, podamos decir, Señor, que nuestros pastores siempre tengan la libertad de decirnos lo debido. Órelo, diga, Señor, yo te pido que mis pastores puedan tener la libertad espiritual de decirme lo debido. Que ellos nunca puedan sentir, hermanos, no es que no le puedo decir. Eso se llama que yo he transmitido un espíritu de intimidación a mis autoridades. Nuestras autoridades espirituales deberían tener la libertad de podernos decir algo. Porque yo ya lo miro como un beneficio. Yo lo miro como un regalo. Los 5 ministerios son hombres regalo para mi vida. Hombres regalo. Entonces, cuando yo veo esto, lo que pude ver es que esta mujer había suministrado equivocadamente un espíritu de intimidación. Siguiente. Mire lo que dice el Señor, le está explicando al pastor y le dice, con respecto a ella, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Pongan mucha atención a eso. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Qué significa le he dado tiempo? Significa, le dije en muchas ocasiones sobre su inmoralidad. Le dije de muchas maneras sobre su inmoralidad. Lo dije a través de prédicas, lo dije a través de pláticas espirituales, etcétera, etcétera. Se lo dije de múltiples maneras. ¿Sabe cómo se llama eso? Tiempo de misericordia. Cuando aquí usted y yo escuchamos repetidas veces sobre algo y nosotros decimos, es que dicen lo mismo, ahí está el engaño operando sobre su cabeza y sobre la mía. ¿Por qué? Porque se está repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Eso significa, le he dado tiempo. Te estoy dando tiempo. A veces aquí se menciona sobre los noviazgos, sobre que hay que ponerle atención a algunas cosas, sobre yugo desigual. Significa, te lo estoy diciendo de muchas maneras. Se llama tiempo de misericordia. ¿Me están comprendiendo? Se repite y se repite. Los que podremos administrar un grupo, una iglesia, deberíamos ser como el apóstol Pablo. No nos debería molestar estar repitiendo las mismas cosas.
¿Por qué? Porque el Señor pone estarlas diciendo. Y yo también cuando sintamos que es lo mismo, diga gracias, Señor. Tiempo de misericordia. Está haciéndonos meditar el Señor. Siguiente. Le he dado tiempo para arrepentirse y dice ahí, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Ponga atención a esto. Es decir, cuando yo le decía que se apartara de su pecado, rechazaba la obra del Espíritu Santo, la cual es el llamado a arrepentirse. Hermanos, cuando Dios está diciendo cosas, el Espíritu Santo lo que está trabajando es una obra preciosa que se llama arrepentimiento en nosotros. Por eso el Señor le dice al pastor, mira, le he dado tiempo para que se arrepienta. He hecho diferentes cosas y el Espíritu Santo le ha hablado, le ha dicho, pero ella no ha permitido, ella no ha querido arrepentirse de su inmoralidad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el Señor no pasa por alto lo que hacemos para Él correctamente en obediencia, pero tampoco el Señor pasa por alto lo que hacemos en desobediencia. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe, hermanos. Siguiente. Dice ahí el versículo, la postraré en cama. Miren cómo habla Dios. La postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, ¿verdad que había cosas serias en esa congregación? Ella era una profetisa, expresión de dones. Por eso es bien importante que nuestros pastores, gracias a Dios por sus vidas, no se dejan aparentar por los dones, hermanos. Eso es bien importante. Ella con sus dones había arrastrado y en eso que arrastró con ser profetisa, estaba metiendo a la gente en adulterio, los estaba metiendo en inmoralidad sexual. Entonces Dios había visto todo ese pecado y dice, los voy a postrar en cama a los que cometen adulterio con ella, los voy a arrojar en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos voy a matar con pestilencia. Eso se llama, ¿cómo se llama? Tiempo del juicio. A veces ignoramos eso, pero le he dado tiempo y nosotros lo vamos a ver acá por años. Por eso a veces me atrevo a decir que cuando usted escuche por acá que se menciona un nombre de alguien que actuó en desobediencia descarada y asolapada y se menciona un nombre, usted, hermano, no cuestione eso. ¿Sabe por qué? Tiene que estar en su espíritu la convicción que nuestros pastores le llamaron la atención 50,000 veces a esa persona y la trataron de recuperar. Pero hay un momento en que alguna gente no escuchan, cayeron en la ruina y se endurecieron contra Dios, cegados por el engaño del pecado. A esto se le llama tiempo de juicio. Siguiente. Mire que quiero leerle esto para que lo podamos aclarar un poco. Dice la antigua palabra griega utilizada aquí en cama, que dice la voy a postrar en cama, es también la palabra para un asiento de banquete, dice ahí. Lo que quiere decir es, yo la heriré mientras ella está sentada en sus festines prohibidos. Pongan atención a eso. Nos hace falta, hermanos, estar quietos y escuchar y leer. Cuando dice ahí, yo la heriré mientras ella está sentada en sus festines prohibidos, lo que está diciendo es, mientras yo le hablaba por mi palabra, mientras yo usaba prédicas, ella estaba enredada en sus festines prohibidos. No me hacía caso. Esa es una exhortación. Es bien fuerte esto. Leí en un comentario que posiblemente cuando dice la voy a herir en cama quiere decir, bueno, ya que le gusta estar tanto en la cama pecando, la voy a mantener en cama en gran tribulación. Vino un juicio muy fuerte por causa de no oír palabras tan ricas y preciosas que son como la miel desde una congregación del Señor. Amén. Siguiente. Esta versión es interesante porque dice,
entonces toda la iglesia sabrá que las apariencias, ¿qué dice ahí? A mí no me impresionan, dice Dios. Puede tener mucha corbata, que no es que es mala. Puede ponerse muchas camisitas como la que ando yo. Pero dice Dios, a mí las apariencias no me impresionan. A mí no me impresionan tus proyectos, tus dones, tus aspiraciones de conquistar el mundo. Yo hago una radiografía de cada motivación y me aseguro de que obtengas lo que te corresponde. Cuando uno piensa en la radiografía que Dios hace en cada culto, ustedes ya saben qué es eso, una radiografía. En términos simples, es una foto de lo interno. Por fuera se miraba bien guapo, pero por dentro tiene un montón de cosas que no están tan bien. Eso está diciendo Dios ahí. Siguiente, hermanos. Miremos la última para que nos vayamos a almorzar. Una exhortación a un gran predicador. Pongan mucha atención ya para que vayamos, ya vamos a cerrar y nos vamos. Dice en Hechos 18, 24 al 26, mientras tanto, llegó a Éfeso, procedente de Alejandría, un judío llamado Apolos, que dice ahí que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, ya vimos que era escrituras, ¿verdad? Alguien le había hablado del camino del Señor a él, alguien le había hablado. Y como él era muy fervoroso, ya saben, el agua hervida, hablaba y enseñaba acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Expliquemos algo bien rápido. Cuando nosotros vemos a Apolos, y yo estaba leyendo esto también estos días, Apolos me suena, escuchen esto, a la generación de hoy con muchos dones. A la generación de hoy que tienen muchos proyectos en la sociedad, quieren hacer muchas cosas, fervorosos. La generación de hoy quiere impactar acá, quiere impactar allá, quiere hacer. Y a veces considera que hay que hacer las cosas más rápido, fervorosos. Y entonces el apóstol está predicando, no el apóstol, Apolos está predicando, como si fuera un apóstol, la voy a arreglar. Y está predicando a Apolos, pero en eso, hermano, está ahí presente estos hermanos que los vamos a leer, que son muy preciosos, muy lindos, eran hermanos muy preciosos, estaban como supervisores, digámoslo así, del apóstol Pablo en esa zona. Y cuando saben que Apolos va a estar en la sinagoga, Priscila y Aquila se hacen presente para ir a escuchar a Apolos. Vamos a leer qué sigue. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, ¿qué dice que hicieron? Dígalo fuerte. Lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Me gustó esto bastante porque mientras Apolos está predicando así como bastantes, y empieza y hermano, y la gente aplaudía, y en los que estaban sentados ahí decía, qué buen predicador, qué bárbaro. Esta es la nueva generación de predicadores que Dios está levantando. Cuando se va bajando todo sudado, todo el mundo está pidiendo autógrafo, todo el mundo está diciendo, qué excelente. Y allá está Priscila y Aquila y le hacen con el dedo así. ¿Podemos hablar un momentito, Apolos? Y dice, y le llevaron aparte. Y entonces me gusta mucho cuando lo leo porque Priscila y Aquila nos hablan de una unción de cuerpo que hemos estado hablando en todo este mensaje. No se van a reunir con Apolos para abortarlo o para decir, este nos está quitando el lugar de predicador. No. Se van a reunir, le piden un tiempo y lo quieren llevar aparte para mostrarle más exactamente el camino de Dios.
porque para eso están las autoridades espirituales. ¿Ve? Eso es. Priscila y Aquila representan autoridades saludablemente espirituales que agarran, hermanos, a los hermanos que necesitamos ser un poco más exactos y nos llevan aparte. Pero uno podría pensar es que solo lo sacó un ratito y Apolos dijo, es que no tengo tanto tiempo para ustedes dos, Priscila y Aquila. Solo fue un ratito, no. Lo llevaron aparte, en el griego lo reunieron en. ¿Qué significa eso? Que se supone, vamos a hacer la hipótesis, lo reunieron que lo apartaron, lo hicieron tomar un tiempo de días con ellos para instruirlo más exactamente en el camino de Dios. Romanos 16, Pablo dice, salúdenme a Priscila y a Aquila y a la iglesia que se reúne en su casa. Posiblemente Priscila y Aquila dijeron, Apolo, necesitamos que cortes la agenda de predicaciones que tienes y te vas a reunir con nosotros en la iglesia que está en nuestra casa. Y yo voy a predicar ahí. No, vas a escuchar. Vas a escuchar qué es exactamente más el camino del Señor. Y estuvo por varios días internado. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo reaccionó Apolos a ese tiempo? ¿Cómo reacciona una generación joven con dones que quiere andar predicando por acá, por allá, que quiere hacer cosas ante unos Priscila y Aquila que dicen, necesitamos una pausa contigo? Necesitamos que pares. ¿Sabe por qué lo detuvieron? Porque Priscila y Aquila presintieron seguramente que si no lo detenían, se iba a echar a perder. Se iba a echar a perder. Mucha gente, hermanos, que hoy son historiales tristes en la iglesia, son gente que despreció poner atención en la casa de Priscila y Aquila. Ahí hay que sentarse, hay que estar callado ahí. Ahí ya no soy el predicador, el que voy a exponer estas diapositivas tan lindas. No, aquí no hay data show. No. Ahora le toca a usted escuchar, mijo. Es el tiempo de Priscila y Aquila de impartir más de Cristo para hacerlo más exacto, para que esté de acorde al Señor. Hermano, yo veo dos cosas cuando veo a Apolos sentado en la casa de Priscila y Aquila. Veo y escucho muchas veces nuestros antecedentes de decir, gente, yo me voy de la iglesia porque yo tengo dones de predicación y ahí no me ponen. Tenemos que entender, y quiero que usted lo reciba esto y escúchelo. Dios no está comprometido con nuestra antigüedad en la iglesia. Amén. Dios no está comprometido con que yo fui uno de los primeros en esta iglesia. Segundo, este púlpito no es para exhibir los dones de ninguno de nosotros. Este púlpito es la vitrina para exhibir a Cristo, para exhibirlo solamente a Él. No es para exhibirnos a nosotros mismos. Sigamos, ¿cómo recibiría Apolos todo esto? Dice ahí, sigamos con otra más. Cuando Apolos quiso ir a Acaya, estaba ahorita ahí, pero dice que cuando quiso ir a Acaya, escuchen esto, los hermanos lo animaron. ¿Qué hicieron los hermanos? Lo animaron. ¿Recuerda qué es exhortación? Es animar a no estar estancado en la letra. Es a poner en práctica lo que se ha enseñado. Los hermanos Priscila y Aquila y los de la iglesia de su casa lo animaron. ¿Cómo reaccionó Apolos a toda esa exhortación? Mire lo que podemos responder. Y escribieron, ¿quiénes escribieron? Priscila y Aquila, a los discípulos pidiéndoles que le dieran la bienvenida en Acaya. Al llegar, ¿qué pasó con Apolos? Dios lo usó
para el fortalecimiento de la iglesia. Significa que Apolos atencionó, sí, se ubicó cuando atencionó en la casa de Priscila y Aquila. Atencionó, ¿por qué? Porque dijeron, no, vamos a escribir una carta, este hombre está listo, este hombre tiene el corazón para ser exhortado. ¿No se le ha subido la sangre al cerebro? Tiene un corazón humilde. Sigamos. Apolos quería ir a Acaya, dice otra versión, y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Escuche esto. Y cuando él llegó, fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído. Hermanos, cuando usted y yo amemos la unción que operó en Priscila y Aquila, esos momentos de pausas, esos momentos de lo llevaron aparte, porque a veces la generación de hoy está corriendo. Nos tienen que responder ahora. Es que ahorita es el momento. Priscila y Aquila dice, no, este es el momento para que usted esté escuchando aquí. Este es el momento. Y dice que cuando él llegó fue de mucho provecho. Hermanos, qué lindo es que Dios nos pueda utilizar para el fortalecimiento de su iglesia. Terminamos con esto, creo, con dos más. O esta es la última. En esta versión en inglés dice, entonces como quería cruzar a Acaya, los hermanos le animaron, miren, y escribieron una carta a los discípulos de allí. Escuche esto, pidiéndoles que lo recibieran con cariño. Por favor, escuche esto que voy a decirle. Los que somos antiguos en esta casa y los que son nuevos, hermanos, asegúrese o asegurémonos de que cuando nos toque salir de esta casa, salgamos en orden, bajo una recomendación de nuestras autoridades espirituales. Nunca por la puerta de atrás, porque eso es satánico, perverso y diabólico. Dios no lo aprueba, aunque parezca, no lo es. Dios siempre en el Antiguo Testamento censuró, Él pidió uvas y le dieron uvas silvestres. Uno dice, ¿cuál es la diferencia? Es que si Dios pide uvas y pide que no sean silvestres, hay que darle las uvas que Él pide. Lo que es, bajo recomendación de espiritual de autoridades. A su llegada, cuando llega ya a la iglesia que él quería ministrar, demostró ser una fuente de gran fortaleza para los que creían por la gracia. Pues con sus poderosos argumentos, escuchen, refutó públicamente a los judíos, citando las escrituras, que es lo que él hacía antes. Pero ahora había una gran diferencia después de reunirse con Priscila y Aquila para probar que Jesús es el Cristo. Eso no lo tenía él en aquel momento. Dios había afinado, había perfeccionado y lo iba a seguir perfeccionando a Apolos, amados, a tal grado que más adelante, cuando hay un asunto de división en la iglesia, Pablo dice, yo sembré y Apolos regó. Es decir, era de la alta confianza del apóstol Pablo enviar a una de las iglesias que él había fundado diciendo, Apolos va a echar buena agua, solo lo que yo sembré. No va a echar agua sucia, va a echar agua perfecta. ¿Por qué? Porque ha demostrado ser afinado en la casa de Priscila y Aquila. Termino con esto de verdad. Vi varias citas bíblicas que cuando dice, en todas menciona Priscila y Aquila. ¿Sabe qué concordancia había? Solo un comentario así, aparte. Menciona primero a la mujer Priscila, como para destacar que la mujer tiene el Espíritu Santo también, que para Dios no hay mujer, no hay varón, no hay esclavo, no hay libre, todos somos iguales,
¿Qué tiene que pongamos a Aquila primero y después a Priscila? Pusimos a Priscila, dice la Biblia, porque tiene igual de relevancia que Aquila. Tienen el mismo espíritu. ¿Qué les parece a las mujeres eso? Buen final. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias porque al reunirnos para escuchar la palabra, nos da gusto recibirla en nuestro espíritu con mucho gozo. Padre, gracias porque tú estás restaurando en nuestras mentes, Señor, el amar la palabra, el disfrutarla, Señor, el comerla y saber, Señor, que en lo que sigue de estas horas, mañana, el mensaje no terminó ahorita para nosotros, sino que continúa en nuestras casas, donde tú nos vas a seguir hablando, donde tú nos vas a hacer tomar decisiones, donde tú nos vas a hacer, Señor, tomar decisiones para poder activar esta práctica espiritual saludable entre nosotros como iglesia. Te bendecimos hoy, Señor, y te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.